Los Les videos voy de, a... los videos de vapor, ¿dónde están? No, de vapor no hay videos. Ah, Lo de vapor es lo que vimos en la clase y está el libro que está toda la unidad de vapor. el capítulo que le sigue a la entropía. No, no, no. Más adelante hay un capítulo que dice vapores. A ver, Eh, Hoy vamos a arrancar con unos temas que son los que yo les decía que nosotros evaluamos la materia a través de estos temas. Hoy tenía yo mesa de examen, pero bueno, he pasado la mesa de examen a la tarde para que no nos perdamos esta clase. O sea que va a ser toda la mañana de teoría, bastante pesado, así que tratemos de poner y, y sacarlo adelante. Me gustaría, más que nada, tratar de hacer como un ejercicio de vapores, así rápido, como para que tengan claro cómo nos manejamos en el TS con el tema de las mezclas. Y, y bueno, y ahí arrancamos con los temas. ¿Sí? Vamos a ver refrigeración. Y en la segunda parte, a las 11 hacemos un recreo. Y en la segunda parte vemos lo que es Rankine. ¿Sí? Motores térmicos. ¿Alguna consulta hasta ahora? O sea, de esto que acabo de decir. Yo no sé si la clase pasada comencé hablando de este ejemplo cuando veíamos vapores, pero bueno, tratemos de que sea dinámico, sé que ahora son poquitos, son 20. Vayan contestando y lo vamos hablando. Yo voy a activar la cámara. Tengo un diagrama TS, ¿sí? Y voy a buscar la campana del vapor de agua, ¿sí? Vapor de agua. Yo necesito ver cómo son los estados. ¿Qué sería un estado en este diagrama? Antes de empezar, ¿qué sería un estado? un punto sería. Un punto. O sea que a medida que el fluido que yo quiera, que en este caso, como es la campana de vapor de agua, vamos a trabajar con agua, a medida que yo cambie su estado, me voy a ir moviendo por distintos puntos. ¿Sí? Lo que yo quiero ver es los cambios de estado que va a sufrir el agua cuando la caliente para tomar unos mates. ¿Sí? Tengo la tetera, la lleno de agua del surtidor y la voy a colocar al fuego. El primer estado sería definido por los parámetros iniciales, que ¿cuáles serían? ¿Qué temperatura sale el agua del surtidor? Temperatura ambiente. Un poco menos, ¿sí? Porque no le da luz solar, pero bueno, supongamos que sale, no sé, a 15 grados. ¿Tá? Busco en el eje de las T, temperatura 15 grados centígrados. Eh, ¿Alguien me puede decir cómo va una curva de presión constante en este diagrama? Exponencial. Sí, es una curva exponencial. Pero ¿qué pasa cuando toca la campana? Fíjense, se aplana, perfecto. Nosotros venimos con una curva exponencial. Cuando toca la campana, sigue horizontal y luego exponencial nuevamente. ¿Sí?
Si nosotros decimos que a qué presión está el agua, acá, fíjense que acá no hay ninguna tapa. En la atmosférica. Ni la va a tener, sí. No, por lo tanto, la presión va a ser la presión atmosférica esta. ¿Sí? Esta es presión igual a una atmósfera. ¿Yo en qué punto voy a estar? Y bueno, en el punto que se cruce la presión de una atmósfera con la temperatura de 15 grados. ¿Sí? En ese punto es el punto inicial. Cuando yo lo coloco a la llama, ¿qué voy a hacer? Que al sistema le ingrese energía en forma de calor. ¿Sí? Cuando al sistema le ingresa energía en forma de calor, como el primer principio dice que Q es igual a delta H más el trabajo de circulación, el trabajo de circulación es cero. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, porque la presión se mantiene constante, y segundo, que no hay un dispositivo mecánico que intercambie energía entre el sistema y el medio. Por lo tanto, cualquier cantidad de energía que ingresa se acumula en forma de entalpía, o sea, le está aumentando la energía al fluido. Al aumentarle la entalpía, lo que se ve acá es que empieza a aumentar la temperatura. ¿Sí? Hasta que llega un punto en que llegamos al punto de un líquido saturado, en que el agua como agua ya no puede absorber más energía. ¿Sí? Pero como yo sigo ingresando la energía, una porción del agua pasa a un nivel energético superior, que sería de vapor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que comienzan a aparecer burbujas. ¿Sí? Por lo tanto, si yo sigo ingresando calor, otra porción de agua va a transformarse en vapor nuevamente, y así sucesivamente. Cuando yo llegue a la mitad acá, quiere decir que la mitad de nuestro sistema es agua y la mitad es vapor. Cuando lleguemos completamente acá, diríamos que todo el agua se transformó en vapor. Y si al vapor le seguimos ingresando energía, ese vapor va a empezar a aumentar su temperatura. ¿Sí? Fíjense que yo les mandé al WhatsApp, al grupo, una tabla de vapor de agua. ¿La pudieron ver? Espérenme un segundo, que estoy conectando mi computadora para tratar de abrir una tabla. Bueno, si la pudieron ver, ustedes van a ver que en la tabla nos da, esa tabla tiene distintas columnas. Una columna es la primera, o presión o temperatura, y te da la temperatura, te dice a una determinada temperatura a qué presión, fíjense a qué presión va a ocurrir esa transformación de líquido en vapor. ¿Sí? Fíjense que si yo miro el eje de las T a la derecha, voy a tener infinitas horizontales, ¿sí? Que va a representar líquido a vapor. O sea, ¿qué quiere decir? Que para cada temperatura va a haber solamente una presión, supongamos, para esta temperatura de acá, que sería 100 grados, ¿sí? Solamente va a haber una determinada presión a la que va a hervir o se va a transformar el agua en vapor, o también el vapor en agua. ¿Sí? Si el vapor a esa presión yo le quito calor, ese vapor automáticamente se condensa y se transforma en agua. Si le ingreso calor, o sea, si le ingreso energía, el agua se transforma en vapor. ¿Está? Pero si está a otra temperatura, supongamos a 15 grados, yo podría hacer que hierva el agua a 15 grados. Sí, pero tengo que buscar a la presión de 15 grados, va a estar acá, a esta presión,
a esta presión va, si yo pongo el agua a esta presión de acá, va a hervir a 15 grados. ¿Está? Si ustedes se fijan en la tabla, lo que te da eso, la primera columna te da la temperatura, ¿sí? Y la segunda columna te dice a qué presión va a ocurrir esa transformación, ¿sí? Que sería esta, la presión de saturación. ¿Está? La tercera columna generalmente es el volumen, y la del volumen te va a tener como dos columnas más, ¿sí? Que sería el volumen del líquido y el volumen del vapor. Otra columna sería de la energía interna, otra columna de la entalpía, otra columna de la entropía, ¿sí? Y cada una de esas va a estar dividida en dos, en que va a decir la entalpía acá del líquido, la entalpía del vapor, ¿sí? Con eso nosotros veíamos en la clase pasada que, conociendo el título, podíamos tomar los valores de entalpía en cualquier punto intermedio que en la campana. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos bien? Ahora yo voy a hacer rápido un ejercicio tipo parcial, ¿sí? A ver si lo resolvemos entre todos. Muy rápido para no perder tiempo y pasar a los otros temas. No para cada estado. Vos en la tabla vas a tener información, vos vas a tener tres tipos de tablas. Ahora estoy ahí, termino de conectar mi computadora y muestro y comparto la pantalla de mi computadora. Ahí pueden ver la pantalla. Fíjense, esta es una tabla muy completa. Vamos a arrancar desde acá. Tabla de vapor y agua saturado. Según la temperatura. ¿Por qué dice según la temperatura? Porque la primera columna es con la temperatura. Fíjense el ejemplo que yo di recién. Para 15 grados, yo tengo que tener una presión de 0,017 bares, ¿sí? Para que el agua hierva, para que el agua se transforme en vapor, ¿sí? O el vapor se transforme en temperatura, y esa presión yo voy a tener que, si es líquido, voy a tener un volumen de 0,001 metros cúbicos por kilogramo. Si es vapor, voy a tener un volumen de 77,87 metros cúbicos por kilogramo, ¿sí? Si es líquido, voy a tener una entalpía de 62,98, y si es vapor, voy a tener una entalpía de 2528, ¿sí? Si es líquido, tengo una determinada entropía. Si es vapor, tengo otra entropía, ¿sí? O sea, que me está dando los valores de los estados de líquido saturado y de vapor saturado. Pero esta tabla solamente es para trabajar
en los bordes y en el interior de la campana. ¿Sí? Si yo estoy a la derecha de la campana, voy a estar en la zona de vapor sobrecalentado. Fíjense, si yo bajo, acá tengo vapor sobrecalentado. Tengo un montón de tablas en que me describe los estados a la derecha de la campana. ¿Sí? Si sigo bajando, voy a encontrar las tablas de líquido sobrecalentado, perdón, subenfriado o líquido comprimido, que sería esta que están mostrando acá. ¿Sí? Que me da los valores, fíjense, a ver en esta, justo son de presiones altas, pero bueno, fíjense esta tabla, voy a hacer un zoom acá. Esta tabla me dice que para la presión de 50 bares, ¿sí? Para la presión de 50 bares, que si yo muestro mi cámara y digo, bueno, la presión de 50 bares es por acá, es esta de acá, ¿sí? Para esa presión me da, fíjense, acá a la izquierda tenemos la tabla de las, o sea, una columna que dice la columna de la temperatura de saturación, ¿sí? Me da distintas temperaturas como para yo ir eligiendo sobre esta curva a distintas temperaturas me va a ir dando distintos estados acá, ¿sí? Fíjense con una temperatura de 0 grados, de 20 grados, de 40 grados, así hasta 340 grados. ¿Está? Por lo tanto, para trabajar en líquido saturado, yo conozco la presión y con esa presión busco la tabla correspondiente, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Me entienden? Sí, la parte de líquido es a la izquierda de la campana. Fíjense, yo estoy medio cuidado porque estoy ahora armando estoy armando una tablita para que hagamos un ejercicio. Que sería un ejercicio tipo parcial.
Fíjense, chicos, a ver si se puede ver este ejercicio. Ya después les puedo mandar alguna tablita así para que ustedes resuelvan. Fíjense, yo en esta tabla que he hecho en mi cuaderno, presento una matriz con distintas columnas, que la primera columna es temperatura, la segunda presión, la tercera volumen, la cuarta la entalpía, la quinta el título y la sexta la descripción. ¿Qué me refiero con descripción? A si es líquido, si es vapor sobrecalentado o si es una mezcla. ¿Sí? Fíjense que la tabla yo les he dado dos valores de toda esa fila, ¿sí? Y ustedes tienen que completar los otros valores. Nos fijamos en el primero. Fíjense que cada fila de esto, ¿qué simboliza en el gráfico? Una fila de esto, ¿qué simboliza en el diagrama TS? ¿Un estado? Uno y solamente un estado, no estados, es un estado. Cada punto de esto es un estado, es un puntito en este diagrama, ¿sí? Fíjense, el primer estado me dice que tiene 100 grados centígrados y tiene una entalpía de 402, ¿sí? Debe ser kilojoule por kilogramo. ¿Está? Fíjense, 100 grados centígrados, 422,72. Así que bueno, agarro, lo primero que quiero hacer es buscar la transformación para 100 grados centígrados. Fíjense en la computadora me muestra esto, ¿sí? Que para 100 grados centígrados la presión de saturación es 1,01, el volumen es este y la entalpía es esta. A ver si estoy mal. Fíjense la entalpía acá. Tengo 419 y tengo 2675. O sea, la entalpía, si es líquido, es esta entalpía. ¿Sí? Si es vapor, es esta. Yo tengo 422,72. Quiere decir que estoy intermedia. ¿Sí? Más tirando para el líquido, pero no estoy en líquido. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer para calcular? A ver, esto me dice distintas cosas. Supongamos, si el punto 1 nuestro tiene una entalpía de 422,72 y la entalpía del líquido es 419, es más chica sería, ¿sí? Pero, perdón, es más grande que la del líquido, pero es más chica que la del vapor. Quiere decir que el punto nuestro está intermedio a eso. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Si yo me fijo en el gráfico, voy a hacer un gráfico exclusivamente para eso. Fíjense, si yo abro un gráfico en un TS y miro, esta va a ser voy a tratar de dibujar el punto 1 acá. Fíjense que mi gráfico me dice, bueno, a temperatura 100 grados. Cuando yo miro en la tabla, me dice que para 100 grados, acá, en este punto, yo tengo una entalpía de 419. ¿Sí? Y en este punto tengo una entalpía de 2675, ¿sí? Más o menos. Pero en mi tabla me dice que yo tengo 422. Por lo tanto, estoy en un punto por acá. ¿Sí? Si estoy en un punto por acá, eso ya me está diciendo que yo estoy adentro de la campana. Si estoy adentro de la campana, quiere decir que estoy a esta presión. ¿Sí?
Por lo tanto, yo ya sé cuál es la presión y es la presión de saturación que dice en la tabla, ¿sí? Que es 1,01. 1,01 bares. ¿Sí? O sea que yo estoy en este punto de por acá. Bueno, ya tengo la temperatura era dato, la presión ya la tengo, ahora me faltaría el volumen y el título. ¿Sí? Y la descripción yo ya podría decir que es una mezcla. ¿Sí? Ya tengo la descripción también. ¿Cómo saco el título? ¿Alguien me puede ayudar? Pues yo necesitaría el título para después sacar el volumen. ¿No? ¿Nadie me puede ayudar? Bueno, lo hago yo. Fíjense, como dato, yo tengo que la entalpía que tengo yo es 422,72. O sea que, si yo digo, fíjense, ustedes después se van voy a deducir. Yo tengo la entalpía en este punto, ¿sí? Yo tengo la entalpía en este punto que es dato, que es 422,72. Pero necesito saber qué fracción o qué porcentaje es este de todo este, ¿sí? Así que si yo arranco al revés y digo la entalpía en este punto, va a ser que la entalpía acá menos la entalpía acá, yo voy a tener este segmento de entalpía, ¿sí? ¿Cuánto vale esta variación de entalpía? Si a esa variación de entalpía la multiplico por el título, voy a saber en qué porcentaje de todo esto estoy. Supónganse, de esta variación de entalpía, yo tengo un título 0,5, me va a decir que sería a la mitad. ¿Sí? La multiplicaría por 0,5, sería como el promedio. Yo estaría a la mitad de este punto. ¿Sí? Así que de aquí yo digo que la entalpía en el punto 1 va a ser igual a la entalpía del vapor más la entalpía del líquido, perdón, menos la entalpía del líquido, ¿sí? ¿Por qué? Por el título, para saber qué porcentaje de ese segmento tengo, más la entalpía del vapor, que sería que le estoy sumando esta parte, para que me dé todo esto, ¿sí? Así que si yo empiezo a completar con los datos que tengo, yo digo, la entalpía en el punto 1, yo ya la tengo y es dato, es 422,72. 422,72. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la entalpía del vapor, que habíamos dicho que es 2675,6 menos la entalpía del líquido, que es 419,17. Todo eso multiplicado por el título, más la entalpía del líquido, que de nuevo es 419,17. ¿Sí? Fíjense que de acá yo ya tengo todo para calcular el título. Por lo tanto, si despejo el título, ¿qué va a ser? 422,72 sobre 2670 menos 419,17, ¿sí? Todo eso menos, perdón, está mal, acá es menos 419,17, todo eso dividido, sí, ahora sí,
Eso sería el título. ¿Me siguieron? ¿Sí? Bueno, con este título, ya teniendo, si sacan esa cuenta, podemos completar la tabla de cuánto vale el título. Lo único que nos faltaría es el vapor, el volumen. Pero, como ya tenemos el título, decimos el volumen en el punto 1 es igual a ¿qué? Al volumen del vapor menos el volumen del líquido, todo por el título, más el volumen del líquido. ¿Sí? Y fíjense que el volumen del líquido y el volumen del vapor son estos dos que muestro acá en la tabla de la computadora. ¿Sí? O sea que, teniendo el título de acá, ya podríamos calcular tranquilamente el volumen del punto 1. Y ahí ya completamos el estado 1. ¿Sí? Profe, ¿puedes repetir lo del volumen? Que con la misma ecuación que planteamos en la entalpía, también igual para el volumen, que el volumen en el punto 1 va a ser igual a ¿qué? Al volumen del vapor menos el volumen del multiplicado por el título más el volumen del líquido. ¿Sí? Si yo me fijo en la tabla, para los 100 grados y para esa presión yo tengo un volumen de 0,01 para el líquido y de 1,67 para el vapor. ¿Sí? Volumen del líquido 0,01, volumen del vapor 1,67 y volumen del líquido 0,01. Volumen del líquido también 0,01 y el título es el que calcularon recién. Por lo tanto ya tendríamos el valor del punto 1, que es el que haría falta en la tabla. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Renzo, es que vos llegaste tarde. Cuando yo dije a la tabla esta entré, los datos míos eran 100 grados centígrados y una entalpía de 422. ¿Sí? Cuando yo me entro, busco la tabla, la temperatura de 100 grados centígrados, me dice que la entalpía para 100 grados centígrados es de 419 si es líquido y 2600 si es vapor. ¿Sí? Como la entalpía de 422 está comprendida entre esos dos valores, quiere decir que yo estoy adentro de la campana. Si estoy adentro de la campana es que se está transformando el líquido en vapor, ¿sí? O el vapor en líquido. Y eso sucede solamente a la presión de saturación para esa temperatura, ¿sí? Por lo tanto, miro en la tabla, ¿sí? A la derecha de la temperatura me va a decir la presión de saturación a la que está. ¿Sí? Eso te indica que estás dentro de la campana. ¿Estás, Renzo? ¿Me entendés? Bueno, ahora hagamos el segundo punto y ya empezamos con lo otro porque si no vamos a perder mucho tiempo. Fíjense en el segundo punto. Tengo una temperatura de 200, ¿está? Una temperatura de 200 y una presión de 5 bares. Temperatura de 200 y una presión de 5 bares. No tengo nada más. Así que bueno, yo agarro nuevamente, voy a hacer yo tengo una grados centígrados y el dato que tengo yo es que es una presión de 5 bares.
Así que voy a la tabla y busco la temperatura de 200 grados centígrados. Ah, este les va a salir muy fácil porque no hay. Acá. Fíjense, justo en la tabla esta, la temperatura máxima parece que es de 100 grados. ¿Sí? No tengo temperaturas mayores a 100 grados. ¿Está? Pero es porque, bueno, es como incompleta la tabla. Pero fíjense que si entro por la presión, la segunda columna de la presión es la temperatura. ¿Sí? Así que esta tengo de 201 grados. ¿Se ve? ¿Están viendo la tabla? ¿Sí? Fíjense que en la tabla me dice que para 201 grados, que lo nuestro sería 200 grados, pero bueno, estamos cerca, la presión de saturación es de 16 bares. ¿Sí? Fíjense, entonces, ¿están todos prestando atención? Fíjense que para 200 grados, que es lo que nosotros tenemos, la presión de saturación, que sería toda esta presión que va por acá, ¿sí? Sería de 16 bares. ¿Está? Pero en la tabla del parcial me dice que el punto está a 200 grados y 5 bares. O sea que estoy a una presión más baja que esta. ¿Sí? Si esta es la isóbara de 16 grados, la de 5 grados, 5 bares, perdón, ¿va por abajo o por arriba? Por abajo, o sea que la trazo por acá. Esta es de 5 bares. Es de 5 bares. Bueno, ¿y dónde hay un punto que yo tenga 5 bares y 200 grados centígrados? Fíjense, si yo trazo la isoterma de 200 grados, va a venir por acá. Fuera de la campana. O sea que en el único lugar que se van a juntar, o el único punto que se van a juntar, es este, en el que estés a 200 grados de temperatura y 5 bares. ¿Qué quiere decir? Que estoy en una zona de vapor sobrecalentado. ¿Sí? Si estoy en la zona de vapor sobrecalentado, yo ya tengo que, ¿qué título tengo si es vapor? Ninguno, ¿sí? Un guión acá. No es 1, no es 0, Juan. Es nada. Si estoy fuera de la campana, un guión, no hay título. ¿Sí? Descripción, vapor sobrecalentado. ¿Está? Y bueno, ahora me faltaría saber la entalpía y el volumen. Por lo tanto, busco en la tabla, fíjense, en la tabla de la compu mía, vamos a buscar una presión, acuérdense, primero buscamos la zona de vapor sobrecalentado. Acá te dice, vapor sobrecalentado. ¿Sí? Buscamos una tabla de, fíjense, todo esto es una tabla para 0,1 bar. Yo tengo que buscar la de 5 bares. Así que 3, 4, 5 bares. Acá está. Esta es la tabla de 5 bares de presión. ¿Sí? Fíjense que para la tabla de 5 bares de presión, yo necesito saber qué temperatura. ¿Está? Con la tabla de 5 bares, entro por mi temperatura de 200 grados centígrados. A ver que se me selecciona todo. Acá está. Con mi temperatura de 200 grados centígrados, y ahí me dice qué volumen tengo, qué energía interna y qué entropía tengo. Con eso ya completaría
completaría la tabla, el cuadro. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, así se hace con los otros puntos. Yo voy ya ahora cuando corte a la siesta, le voy a mandar una tabla como para que ustedes la puedan hacer. ¿Sí? Aquí, no sé quién me pidió el segundo gráfico. Fíjate. Chicos, se me desconectó. ¿Alguna consulta de esto? ¿Se entendió? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha, se entendió. Bueno, entonces lo que les digo, que voy a mandar una tablita como práctica para que ustedes lo hagan. Y ahora empecemos con otro tema que sería uno de los más importantes que vamos a ver. Dejen de mirar la computadora, porque ya ahora vamos a empezar. Ahí está. El tema que vamos a ver es refrigeración. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando empezamos con lo que son máquinas térmicas? Yo les decía que había tres tipos de máquinas. Una que era el motor térmico. El motor térmico, que ¿qué hacía? ¿Para qué servía? Perdón, esta va la flecha para aquel lado. El motor térmico sacaba un calor 1 de una fuente caliente, ese calor o esa energía la transformaba parte en un trabajo y otra parte la cedía sí o sí, según lo decía el segundo principio, a una fuente fría T2. ¿Sí? Otra máquina térmica que teníamos era la máquina frigorífica, que lo que hacía era sacar de una fuente fría, sacar el calor Q2 de una fuente fría y llevarlo a una fuente caliente. Pero sí o sí, para hacer eso, necesitaba consumir un trabajo L. ¿Sí? Y la otra máquina que nosotros veíamos era una máquina que nos ingresaba calor, un Q1, a una fuente caliente, y ese calor lo sacaba de una fuente fría. ¿Tá?
Pero para llevar el calor, sí o sí necesitaba consumir un trabajo. Fíjense, ¿me pueden decir cuál diferencia hay entre esta fuente, entre esta máquina y esta máquina? Esta sería la bomba de calor. ¿No? ¿Nadie? Son iguales. Pero esta sería como decirles el aire acondicionado frío-calor. Pero ya les voy a... La única diferencia es dónde estamos nosotros. Supónganse, nosotros queremos refrigerarnos, nosotros estamos en la fuente fría. ¿Sí? Esta sería la habitación. ¿Para qué sirve esta máquina? Para sacar calor de esa habitación, ¿sí? Y llevarlo al medio ambiente, que sería esta fuente caliente. ¿Está? Y la bomba de calor, fíjense que nosotros sería como la calefacción nuestra. En este caso, nosotros estaríamos acá. Y la máquina lo que haría es tomar calor del medio ambiente, de afuera, supongamos en invierno, que va a ser la fuente fría, y en invierno la habitación nuestra va a estar más caliente, o sea, va a tener mayor temperatura que el ambiente, así que sería la fuente caliente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, nosotros vamos a empezar. La diferencia no es el uso que le das, sino cómo, en qué fuente estás vos. ¿Sí? Ya después vamos a ver un poquito más, pero es la misma máquina, en un split frío-calor, la misma máquina va como que a sus dispositivos los va a hacer actuar de distinta manera para intercambiar que adentro de la habitación sea la fuente caliente o sea la fuente fría. ¿Sí? Así que si estamos en verano y queremos refrigerar, la máquina va a hacer que adentro de la habitación sea la fuente fría y le va a sacar calor y lo va a llevar al ambiente, que va a ser la fuente caliente. Pero si lo ponemos en calor, va a invertir, ¿sí? Y va a hacer que la fuente caliente sea la que estamos nosotros adentro y la fría afuera. ¿Sí? Va a tomar calor de afuera y lo va a llevar hacia adentro de la habitación. ¿Está? Pero es como que la misma máquina va a cambiar ese sentido. Si nosotros vemos el ciclo de Carnot, ¿cómo está compuesto el ciclo de Carnot? ¿Qué es el ciclo de Carnot? Por 2 isotérmicas y 2 adiabáticas. 2 isotermas y 2 adiabáticas. ¿Sí? Fíjense, el ciclo, ¿dónde comienza el ciclo? En cualquier punto, porque es un ciclo, perfecto, lo que dice Juan. ¿Sí? O sea que nosotros vamos a ponerlo así. Fíjense, si yo aplico el primer principio para la transformación 1,2, como es isoterma, voy a decir que el calor que ingresa es igual al trabajo que realiza. ¿Por qué? Porque la variación de energía interna cae cero. ¿Sí? O sea que el calor es igual al trabajo. Y el trabajo en el diagrama PV sabemos que es el área bajo la curva. ¿Sí? Sería desde la transformación 1,2 proyectada en el eje del volumen. ¿Está? ¿Y ese área sería positiva o negativa? Positivo. Positiva. Si el trabajo es positivo, el calor es positivo. Si el calor es positivo, ¿qué quiere decir? ¿Que entra o que sale?
Entra. Por lo tanto, acá yo voy a tener un calor que está ingresando. ¿Sí? Y esta máquina está haciendo un trabajo. Fíjense, de 2 a 3, si aplico el primer principio, te dice que es adiabático. La variación de energía interna va a ser igual al trabajo, ¿sí? En valor absoluto, o bueno, le pongo un negativo adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es adiabática. Y si yo miro, el trabajo va a ser negativo o positivo de 2 a 3. Positivo. Positivo, o sea que si este es positivo, este es negativo porque lo pasé restando para aquel lado. ¿Qué quiere decir? Que la energía que va a salir en forma de trabajo, porque si es positivo quiere decir que sale, o sea que el sistema hace trabajo, va a ser a costa de una disminución de energía interna, o sea, se va a gastar la energía que tiene el fluido para hacer trabajo. ¿Sí? Y si aplico el primer principio en la 3-4, me va a dar que nuevamente el calor es igual al trabajo, porque es isoterma. ¿Sí? Pero el trabajo acá va a ser positivo o negativo de 3 a 4. Negativo. Negativo, por lo tanto, el calor va a estar saliendo. ¿Tá? Y el trabajo va a ser el área bajo la curva negativa. Y de 4 a 1, nuevamente el trabajo es negativo y se hace a costa de un aumento de la energía interna. ¿Sí? Fíjense, si yo quiero sacar el trabajo total de 1 a 2, es positivo y es todo esto. Se lo sumo al de 2 a 3, es positivo y es todo esto. Quedaría todo esto positivo. Pero de 3 a 4 resta porque es negativo. Le quitaría esta parte y de 4 a 1 resta porque es negativo y le quitaría esta parte. Por lo tanto, lo que quedaría de trabajo neto sería lo que está encerrado en el ciclo. ¿Sí? Y ese sería un trabajo positivo o negativo. Positivo. ¿Sí? Si este es un trabajo positivo, fíjense, yo voy a armar la máquina acá. Va a ser una máquina que, fíjense, esta o esta entrada de calor se hace a una temperatura más grande o más baja que esta. O sea que si decimos, esta es una fuente caliente y esta es una fuente fría. ¿Sí? Entonces, nuestra máquina, ¿qué pasa? Recibe un calor Q1 de una fuente caliente, ¿sí? Y expulsa un calor Q2 a una fuente fría, que sería esta de abajo, y produce un trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué máquina es esta? Máquina térmica. Todas son máquinas térmicas. Esta sería un motor térmico, ¿sí? O una máquina de potencia, ¿está? ¿Qué hizo esta máquina? Produjo trabajo a costa de consumir calor, pero no todo este calor lo pudo transformar en trabajo. Parte se me fue una fuente fría Q2. ¿Sí? ¿Estaba claro? Bueno, si yo ahora agarro el mismo ciclo, el ciclo de Carnot, ¿sí? Exactamente igual, pero ahora lo voy a recorrer en sentido inverso. Fíjense que antes lo hice así. Ahora lo voy a recorrer en sentido contrario. O sea que yo voy a decir que es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Fíjense, de 1 a 2, el sistema hace un trabajo positivo y lo hace a costa de una disminución de energía interna, si aplico el primer principio. ¿Sí? De 1 a 2 es positivo, ¿estamos de acuerdo? Y es adiabático. De 2 a 3 es isotérmico y es positivo. ¿Sí? Si es positivo,
me da que el calor es positivo. Si el calor es positivo, quiere decir que está entrando calor a la máquina. ¿Sí? Este Q2. De 3 a 4 es adiabático y es un trabajo negativo. ¿Sí? Y de 4 a 1 es isotérmico y por lo tanto el calor es igual al trabajo y es un trabajo negativo, por lo tanto el calor es negativo y si el calor es negativo quiere decir que se está yendo calor. ¿Sí? Si hago la sumatoria de los trabajos, fíjense, de 1 a 2 bajo la curva es positivo, más de 2 a 3 todo bajo la curva es positivo, o sea que estoy diciendo que toda esta zona de acá es el trabajo de 1 a 3, pero de 3 a 4 es negativo y es esta zona de acá arriba, y de 4 a 1 es negativo y es toda esta zona de acá arriba. Cuando yo haga la sumatoria, lo que me va a quedar es el área dentro del ciclo, y ese área va a ser negativa o positiva. Negativa, ¿sí? O sea que el trabajo es negativo. ¿Qué quiere decir? Que está ingresando trabajo. ¿Está? Así que si yo armo la máquina, voy a tener que esta máquina consume trabajo para llevar calor de una fuente fría a una fuente caliente. ¿Sí? ¿Qué tipo de máquina es? Una frigorífica. Una frigorífica. ¿Sí? Esa, o sea, podría ser una frigorífica o una bomba de calor. ¿Está? Está bien lo que dijeron, pero sí, es una frigorífica. Ahora vamos a decir cómo trabajaría. O sea, nos vamos a meter un poquito adentro de la máquina frigorífica esta. ¿Sí? Y vamos a... Lo vamos a hacer en el TS. ¿Está? Y en el TS, ¿cómo sería el ciclo de Carnot en el TS? Serían dos isotermas, ¿sí? Dos isotermas y dos adiabáticas, que serían dos verticales. ¿Está? ¿Y cómo lo recorreríamos? Porque hoy vamos a ver lo que son máquinas frigoríficas. Lo recorreríamos en sentido antihorario. ¿Está? Y Carnot dice que, bueno, que este ciclo o esta máquina se podría construir si yo armo, si yo logro hacer estas cuatro transformaciones. ¿Sí? Y estas cuatro transformaciones van a necesitar distintos dispositivos para hacerlo. ¿Sí? De 1 a 2, Carnot va a poner una turbina. ¿Saben lo que es una turbina? ¿Nadie? Es como un compresor de aire, podría ser. Eh, una turbina sí, podría ser, pero bueno, voy a hacer un dibujo más a ver si se puede entender. Yo lo voy a hacer parecido al de los aviones, ¿sí? Pero obvio que va a estar bastante feo mi dibujo, pero bueno.
Esto debería ir más acá. Ya vamos a ver, Juan. Esto es para que se lo imaginen solamente. Fíjense, esto va a ser una turbina, pero ustedes en el libro van a sentirlo nombrar como expansor. ¿Sí? ¿Qué hace la turbina? La turbina hace que ingresa un fluido con una determinada entalpía, ¿sí? Y a medida que va pasando, estos son como álabes fijos, ¿sí? Si yo la miro de frente, esta turbina, si la miro de frente voy a tener una entrada y álabes a la vuelta, ¿sí? Es como que voy a tener una capa de álabes eh, fijos a la carcasa, otra capa de álabes móviles, ¿sí? Esto sería el mismo dibujo, este está como cortado al medio y este mirándolo de frente, ¿está? Lo que hace este aparato es que ingresa un fluido con mucha energía, ¿sí? Y a medida que va pasando es como que empieza a empujar estos álabes y esto, como es móvil, al empujar los álabes empieza a girar, ¿sí? Gira, gira y produce un trabajo, ¿está? O sea que el fluido acá sale con una presión menor, ¿sí? Esa energía de presión la fue gastando y baja la presión, ¿está? Fíjense en el diagrama, en la transformación 1, 2, lo que hace es entrar a esa turbina, produce un trabajo, ¿sí? Y baja la presión hasta el punto 2. En el punto 2 al punto 3, este fluido tiene que absorber calor, ¿sí? A ese dispositivo, donde va a ser esa transformación de 2 a 3, le vamos a llamar intercambiador de calor, ¿sí? Un intercambiador de calor, ustedes se lo van a imaginar como si fuera el del radiador del auto, a ver si lo conocen. Imagínense un tubo que es como un serpentín, un tubo como un serpentín, ¿sí? Un tubo como un serpentín en el cual yo voy a ingresar un determinado fluido por este tubo, ¿sí? Pero acá, perpendicular a la hoja va a pasar otro fluido, que ¿qué pasa? Directamente no se va a tocar con el fluido este, pero va a estar separado por el cañito este. Esto es como un cañito, el serpentín, ¿sí? Por lo tanto, va a haber una transferencia de calor entre un fluido y el otro sin tocarse. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se lo imaginan o no? Sí, profe. Ese intercambiador de calor va a ser capaz de intercambiar una cantidad, claro, eso sería en la isoterma, ¿sí? Va a pasar un fluido a temperatura constante, ¿está?
va a seguir a temperatura constante, pero va a estar intercambiando calor con otro fluido que va a estar pasando por acá. ¿Sí? Ahora van a entender cómo va a intercambiar calor y va a seguir a temperatura constante en un ratito. Pero bueno. Este intercambiador de calor es capaz, dependiendo de una variación de temperatura, o sea, una diferencia de temperatura entre el fluido que ingresa acá y el fluido que ingresa acá. O sea, según la diferencia de temperatura de estos fluidos que están acá, ¿sí? Y según este K, que ¿qué es este K? Este K depende de los materiales del intercambiador, del tamaño del intercambiador, ¿sí? Y del flujo, si es mayor o menor el flujo. O sea, depende del diseño del intercambiador, ¿sí? O sea que para transmitir una determinada cantidad de calor, yo lo hago con un intercambiador chiquito, siempre y cuando tenga una diferencia de temperatura grande, ¿sí? Entre el fluido que pasa acá y el que pasa acá. O cuando yo tengo una diferencia de temperatura más chiquita, necesito un intercambiador más grande, ¿sí? Una K más grande. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, y en la transformación 3,4, yo necesito aumentarle la presión. Eso lo voy a hacer con un compresor, que ahora vamos a dibujar un compresor. Si bien ahora la semana que viene van a tener clases con el ingeniero Zuliani, y ahí van a ver exclusivamente el tema de compresores, así que ahí se le va a aclarar mucho, pero un compresor es como, le diría, esto es un pistón, acá tenés un sistema de cigüeñal, manivela, biela, manivela, que ¿qué pasa? Esta manivela va girando, ¿sí? Al girar hace que esta biela empuje este pistón y lo suba y lo baje, ¿sí? Y acá van a tener unas válvulas que va a ser, supónganse, una chapita que va a tapar este agujerito que está acá, y otra chapita que va a tapar este agujerito que está acá arriba, ¿sí? Esto va a tener un conducto de entrada y esto va a tener un conducto de salida, ¿sí? Fíjense, a la entrada le ponemos un filtro de aire, ¿sí? Y a la salida, no importa la salida, un contenedor que contenga el gas a presión, ¿sí? Fíjense, si el pistón está arriba, cuando comienza a girar, o sea, para que esté arriba, esto tiene que estar en este punto así, ¿sí? Esta biela estaría horizontal y el pistón estaría acá en la parte más alta, ¿tá? A esto lo mueve un motor, así que cuando comienza a girar, el pistón empieza a bajar, ¿y qué pasa? Que como la presión acá es más baja que acá, y es más baja que acá, fíjense, puede entrar aire por acá, si está esta chapita obstaculizando acá, si esta presión es más alta que esta, es como que el gas acá empuja esa chapita y tapa el huequito, ¿sí? O sea que no podría entrar, ¿está? Pero acá en este caso, si acá la presión es más baja y esta es la presión más alta, el gas de acá empieza a empujar esta chapita, la corre y entra gas. O sea que a medida que el pistón va bajando, esto se va llenando de gas, ¿sí? Cuando el pistón llega abajo, en ese momento, esta manivela está en esta posición de acá, la biela por acá, y el pistón está en la parte más baja. A medida que sigue girando esto, el pistón empieza a subir. O sea que la presión en ese momento es más alta acá que acá. Si esta presión es más alta, empuja esta chapita y la cierra, ¿sí? No puede salir el aire por acá.
¿sí? Pero quiere empujar esta, pero acá, supongamos, hay un resorte que la tiene cerrada, o aquí una presión más alta, ¿sí? Una presión muy alta. Por lo tanto, el gas que está acá tiene una determinada presión. A medida que va subiendo el pistón, va aumentando esa presión, pero no puede escapar hasta que la presión de acá es tan grande que vence la fuerza del resorte y le gana a la presión que está acá. A venir aire a alta presión o gas a alta presión al depósito este. Cuando el pistón llega arriba, inmediatamente comienza a descender, baja la presión acá, se cierra la chapita y cuando siga bajando va a llegar un punto en que entre más gas por acá y así sucesivamente va siguiendo el ciclo. O sea que siempre va absorbiendo, entrando gas y comprimiéndolo acá. Y este compresor consume trabajo de un motor eléctrico. ¿Sí? ¿Se entendió lo que es un compresor? Bueno, ya tendríamos el sistema de 3 a 4, lo que es un compresor. Nos faltaría de 4 a 1, ¿dónde ocurre este dispositivo, esta transformación? Y la de 4 a 1, fíjense que también es una transferencia de calor a presión constante, ¿sí? Que se va a hacer en un intercambiador de calor muy parecido a este, ¿sí? O sea que ya tendríamos los 4 dispositivos para armar el ciclo, ¿sí? O sea que yo vengo y digo, bueno, vamos a armar, en la realidad, vamos a armar un equipo frigorífico que siga el ciclo de Carnot. A ver un segundo. Voy a armar un dispositivo que siga el ciclo de Carnot. Bueno, lo primero es que Carnot era para qué gases, para cualquier gas. Y en la realidad, ¿existe un gas ideal? No. ¿Está? O sea que si yo ahora quiero volcarme a la realidad, lo primero que voy a decir, mirá, gas ideal en la realidad no existe. Así que yo voy a diagramar un TS, ¿sí? Y la realidad decimos que este va a ser el comportamiento de nuestro fluido, ¿sí? O sea que va a haber una zona de líquido, va a haber zonas de vapor, ¿sí? Así que yo digo, bueno, voy a hacer, y acá está lo que yo les dije recién, ¿cómo hacemos una transformación en la realidad que le saquemos calor o le quitemos calor y se mantenga a temperatura constante? Y bueno, si nosotros sabemos que estas transformaciones de líquido a vapor o de vapor a líquido se hacen a temperatura constante, lo deberíamos hacer dentro de la campana de algún fluido, ¿sí? Así que el ciclo de Carnot lo podríamos hacer así. Fíjense, dos isotermas, que sería cuando se transforma de líquido a vapor o de vapor a líquido, esa y esta, y dos adiabáticas, que serían estas. ¿Está? Así que bueno, como estamos hablando de refrigeración, lo vamos a recorrer en este sentido, y yo digo, bueno, el primer dispositivo que voy a poner va a ser la turbina. En la turbina, perdón, lo dibujé al revés. ¿Sí? En la turbina de 1 va a entrar un fluido en el estado 1, ¿sí? Este fluido, ¿qué va a hacer? Va a disminuir su presión,
Fíjense, el fluido este va a disminuir la presión y va a producir un trabajo, ¿sí? Que sería la transformación de 1 a 2. De 2 a 3 va a pasar por un intercambiador de calor. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Ese intercambiador de calor va a hacer que intercambie calor entre un fluido y bueno, este fluido que está acá va a absorber 3, ¿sí? Va a ir aumentando su entalpía. ¿Está? Y de 3 a 4 tengo que hacer una compresión adiabática que la haría con un compresor. ¿Sí? Fíjense, el fluido desde el intercambiador de calor llega acá y el gas hace, el compresor este lo comprime adiabáticamente, ¿sí? Y lleva a lo que es la transformación 4.1 para cerrar el ciclo, que sería otro intercambiador de calor. Y ahí cerraríamos el ciclo, ¿sí? Fíjense, acá, en este intercambiador, se va calor del fluido, en este intercambiador entra calor, ¿sí? Sería el Q2. Este compresor consume un trabajo, ¿sí? Consume un trabajo, y este produce un trabajo, ¿sí? Pero es mucho más grande ese trabajo que se consume al que se produce. Por lo tanto, en total, esta máquina está absorbiendo calor de una fuente fría, rechazando calor a una fuente caliente y consumiendo un trabajo, ¿sí? Que sería la frigorífica. Cuando yo miro y yo digo, bueno, lo voy a hacer en la realidad, me empiezo a topar con varios problemas. Primero, que como ustedes ya saben, acá en el punto 2 tenemos una mezcla de líquido-vapor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a medida que se está haciendo esa transformación, que es dentro de la turbina, ¿se acuerdan que yo dibujé muchas paletas acá? Esas gotitas que van apareciendo empiezan a producir un fenómeno que se llama cavitación, ¿sí? Que empiezan a como erosionar, no es oxidar, es erosionar porque es como que se generan unas burbujas de aire o de vapor, sería, no de aire, de vapor, que implotan. Implotan quiere decir que es una explosión para adentro, ¿sí? Que comienza a desprender material de la turbina, ¿sí? Y otro problema que produce, o sea que tiene, es que la presión de salida no es estable, sino que va fluctuando la presión, ¿sí? Así que acá ya tenemos un problema con Carnot, ¿sí? Porque esta transformación, o sea, en este dispositivo, se rompería este dispositivo, por lo que está la turbina con líquido, y aparte la presión de salida sería fluctuante. Y si fluctúa la presión de salida, ¿qué quiere decir? Que la temperatura de salida también se va a mover, ¿sí? O va a ser más arriba o más abajo. Y esta temperatura de salida es la más importante porque es la temperatura de la cámara frigorífica que vamos ¿cómo se llama? A refrigerar, o la de la habitación que vayan a querer refrigerar, ¿sí? Pero este sería el dato, supongamos, si es la cámara frigorífica para el tomate, si esta presión sale más alta, la temperatura va a ser más alta y se va a podrir el tomate. Si esta presión sale más baja, la temperatura va a ser más baja y se va a congelar el tomate, ¿tá? O sea que ese sería un problema con esta turbina de Carnot.
Otro problema que tendríamos es que de 3 a 4 lo íbamos a hacer con este compresor que está acá. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Fíjense, en 3 yo tengo una mezcla. ¿Qué quiere decir? Que adentro del compresor, acá adentro, voy a tener parte líquido y parte vapor. ¿Y qué pasa cuando el compresor intente comprimir el líquido? ¿El líquido es compresible? No, ¿sí? Por lo tanto, también se nos va a romper el compresor, ¿sí? Así que esto tampoco lo podríamos hacer. Transformación 4.1, sí, se podría hacer en el intercambiador. Así que bueno, según Carnot, yo tendría varios problemas acá, o sea, no lo podría realizar según Carnot. Así que yo voy a introducirle distintas modificaciones. ¿Sí? Una modificación, o sea, mejor, antes de hablarle de las modificaciones, les voy a hablar un poquito del fluido intermediario. ¿Qué es el fluido intermediario? Es el fluido que está pasando a través de todos estos dispositivos. ¿Sí? Para que se entienda un poquito mejor esto. El fluido intermediario, o para volver un poquito atrás, antes la refrigeración se hacía con masas de hielo, cubos de hielo grandes, ¿sí? Que le ponían un ventilador, le colocaban un ventilador, ¿sí? Supongamos que era la cámara frigorífica, colocábamos un cubo de hielo o barras de hielo y un ventilador para que haga circular aire. ¿Está? ¿Qué pasa? Que el aire pasaba, tocaba el hielo, este hielo le cedía calor al aire, perdón, el hielo absorbía calor del aire y el hielo se transformaba en agua y el aire disminuía su temperatura. ¿Sí? Pero ¿qué temperatura hubiéramos logrado idealmente si sería hielo de agua? ¿Cuál sería la mínima temperatura que podríamos lograr? Cero grados centígrados. ¿Sí? Perfecto. Y sí, porque el hielo de agua está a 0 grados centígrados. Idealmente. Bueno, pero con el tiempo descubrieron otros líquidos que tienen una importante propiedad. Que yo necesito que entiendan muy bien la propiedad esta del líquido para que puedan entender lo que es todos los dispositivos de refrigeración. La propiedad es que el líquido, ¿sí? O el fluido, les voy a decir, para no confundir entre el líquido y vapor, este fluido puede estar en forma de líquido, ¿sí? A presiones bajas, siempre y cuando tenga una temperatura muy baja. Un ejemplo de algún fluido que se use en refrigeración es el amoníaco, ¿sí? O los freones, ¿sí? Hay muchos tipos de fluidos, pero bueno, supongamos el amoníaco, si está a la presión atmosférica, la temperatura a la que tiene que estar para que sea líquido son alrededor de los menos 40 grados centígrados. ¿Sí? Como ejemplo, supongamos, si nosotros colocamos en una habitación un contenedor de amoníaco, ¿sí? Lleno de líquido, ¿tá? Eso lo colocamos en la cámara que vamos a refrigerar. ¿Sí? Colocamos esto dentro de la cámara a refrigerar. Como la cámara está a la presión atmosférica, y supongamos está a 30 grados centígrados la cámara, ¿qué pasa? El amoníaco que está acá en la superficie toca el aire y absorbe calor del aire
y se transforma en vapor, ¿sí? El aire que se dio calor empieza a disminuir su temperatura. O sea que en definitiva nosotros lo que estamos viendo es como que está hirviendo, o sea, se está transformando en vapor el amoníaco, absorbiendo calor del aire, ¿sí? A medida que se evapora el amoníaco, la temperatura del aire comienza a disminuir, ¿sí? Hasta el punto en que la temperatura del aire de la cámara llegó a los menos 40 grados centígrados. ¿Está? En ese punto, como ya está a presión atmosférica y a menos 40 grados centígrados, el amoníaco ya no se evapora más. Ahora sí está en forma de líquido. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Bueno. Pero ¿qué pasa? Si yo a esta cámara, primero que yo le bajé la temperatura a la cámara, pero el aire de la cámara se llenó de amoníaco, ¿sí? Que si entra alguien, se muere porque es súper tóxico el amoníaco, ¿sí? Pero bueno, siguiendo hablando del fluido, ¿qué dije yo? Que este fluido tiene la propiedad que a bajas presiones, la temperatura a la que tiene que estar para ser líquido es muy baja. Pero si yo comienzo a aumentar la presión, ¿sí? La temperatura a la que tiene que estar para estar en forma de líquido también aumenta. ¿Qué quiere decir? Que si yo esta cámara la cierro herméticamente y aumento la presión dentro de esta cámara, supongamos en vez de 1 atmósfera, 3 atmósferas, voy a notar que la temperatura a la que tiene que estar en forma de líquido va a ser tal vez menos 10 grados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el amoníaco se va a ir evaporando y consumiendo calor hasta que el aire esté a menos 10 grados. ¿Sí? En ese punto ya no va a absorber más calor, no se va a evaporar más, va a quedar estable en forma de líquido. ¿Sí? Y si yo le aumento más la presión a la cámara, el amoníaco lo voy a poder tener en forma de líquido a una temperatura superior. ¿Sí? Si aumento muchísimo más, tal vez lo tengo a 60 grados centígrados en forma de líquido. ¿Sí? O sea, ¿entienden esa propiedad? O sea que según la presión es a la temperatura que puede estar en forma de líquido. ¿Sí? Si lo miran en la campana, a medida que esté a presiones más altas, la temperatura en que se va a transformar de líquido a vapor o de vapor a líquido va a ser más alta. ¿Sí? A medida que aumente la presión, me estoy subiendo por horizontales acá. ¿Está? ¿Me entienden? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Entonces, ahora, digamos, vamos a explicar muy, muy sencillo cómo haríamos la refrigeración en la realidad. Supónganse, nosotros necesitamos refrigerar esta cámara que está acá. Ya dijimos que una manera de bajarle la temperatura a la cámara sería colocar el contenedor de amoníaco acá adentro. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Según la presión a la que esté la cámara, yo podría controlar a qué temperatura va a estar, porque si la presión es más baja, el amoníaco se va a evaporar hasta que llegue a una temperatura más baja. Si la presión es más alta, ¿sí? Se va a evaporar hasta que llegue a una presión más alta. ¿Estamos de acuerdo? O sea que según la presión de la cámara, yo podría manejar la temperatura. Pero aquí hay un problema. O sea, hay 2 problemas o 3 problemas que ya vienen a la cabeza. Si nosotros presurizamos la cámara, cada vez que vamos a entrar
¿sí? Vamos a abrir la puerta y chau presión, y se va a ir todo a menos 40 grados centígrados. Ese sería un problema. El otro problema sería que la persona que entre se va a morir porque el amoníaco es tóxico, ¿sí? Y el otro problema es que estaría evaporando el amoníaco y tirándolo, o sea que tampoco sería económico. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, yo digo, bueno, espérame, en vez de hacer eso, yo coloco un contenedor de amoníaco, en vez de ponerlo adentro de la cámara, lo coloco afuera, ¿sí? ¿Y qué pasa? Para que esté en forma de líquido, ese contenedor lo voy a poner a una presión alta, ¿sí? Una alta presión, ¿está? Pero voy a sacarlo con un cañito, pero antes que entre a la cámara voy a colocar una válvula para que le baje la presión. ¿A qué presión? Y a la presión que yo quiero que esté la cámara. Y luego, en vez de soltarlo a la cámara para que no se me vaya a morir la gente que entra, lo voy a hacer pasar por un intercambiador de calor, que es el que yo les mostré hace rato. ¿Sí? Y este sale de la cámara. A este intercambiador de calor se le llama evaporador. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjense, está el líquido, eso es una heladera. Podría ser una heladera o una cámara frigorífica grande, o también podría ser una habitación, ¿sí? Lo que vos quieras. El principio de refrigeración es el mismo. Fíjense, yo tengo un líquido o un fluido, perdón, a alta presión para que esté en forma de líquido. Viene, y como coloco el cañito, viene a alta presión por el cañito, sigue estando en forma de líquido. Pero acá le coloqué esta válvula que me hizo que baje la presión. Y como bajó la presión, y este fluido sabemos que a más baja presión necesita tener una temperatura más baja para estar en forma de líquido, ¿sí? ¿Qué pasa? Colocamos un ventilador para que recircule el aire acá adentro, y el aire de la cámara que está recirculando, pasando a través de este intercambiador de calor, está cediendo calor al líquido que va por dentro del cañito. Ese líquido está absorbiendo el calor y se comienza a transformar en vapor, ¿sí? O sea que por un extremo está entrando líquido y por el otro extremo está saliendo vapor que absorbió calor. ¿Y ese calor de dónde lo absorbió? Del aire de la cámara. Por lo tanto, a la cámara se le disminuye la temperatura y logramos refrigerar la cámara. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Vamos bien? Pero, bueno, hasta ahora todo perfecto. El problema es que sigo largando el amoníaco a la atmósfera, ¿sí? O sea que se va a morir uno que vaya por allá, o me va a matar el contador que estoy haciéndole comprar amoníaco y lo estamos tirando, ¿sí? Así que inmediatamente los alumnos de ingeniería industrial, mecánica y electromecánica dicen, no, pará, si el fluido tiene la característica de que según la presión lo transformo en líquido, en vapor o de vapor a líquido, ¿por qué no vemos en la campana? Y nosotros, si miramos la campana, vamos a decir, esta es la campana del amoníaco, TS. Dijimos, nosotros estábamos en forma de líquido, nos transformamos en vapor, ¿sí? Y absorbimos esta cantidad de calor, ¿sí? Nosotros estamos en este punto, ¿está? En este punto. Ese punto sería este punto, que nos transformamos en vapor. Y nosotros, ¿qué tendríamos que hacer para que ese vapor sea líquido nuevamente? Y bueno, lo que podríamos hacer es absorberle calor de ese líquido, de ese vapor, y se va a transformar a líquido. Pero nos moveríamos nuevamente acá.
O sea que el calor que le quitamos a la cámara se lo deberíamos ingresar de nuevo al líquido, perdón, el calor que el líquido absorbió para transformarse en vapor, se lo tendría que ingresar de nuevo y sería un tema porque la cámara yo ya la refrigeré, ¿sí? Pero dicen los alumnos, espera, si yo esa transformación de líquido, supongamos que el ambiente afuera está, ¿a qué temperatura está San Juan en verano? Vamos por Gabriel y le ponemos 40 grados. Si yo digo, bueno, espera, ¿por qué no tratamos de transformarlo, de que el calor ese que le tenemos que sacar al fluido, se lo entreguemos a San Juan, a la atmósfera? ¿Sí? Y bueno, pero espérame, San Juan, como dice Gabriel, está a 40 grados. ¿Sí? Sería, ¿qué pasa? Que para estar a los 40 grados, yo necesito esta presión que está acá. Transformar el vapor en líquido. Y bueno, me dice Juan, bueno, para eso están los compresores, para elevar la presión. Así que bueno, hago una compresión adiabática de ese fluido y lo llevo a la presión, ¿sí? A la presión en que si yo le comienzo a quitar calor, primero lo voy a comenzar a enfriar y luego cuando llegue a la temperatura de saturación, si yo le quito calor, va a transformarse en líquido, ¿sí? ¿Y cómo hago? En esta transformación yo necesito sacarle calor. ¿Cómo le saco calor? Y bueno, lo llevemos a este vapor, primero lo llevamos a un compresor. Y luego del compresor lo llevamos a un intercambiador de calor. ¿Sí? Fíjense, tomé el vapor, logré hacer una compresión adiabática, ¿sí? Que llegó a este punto, y desde este punto lo puse, le coloqué un intercambiador de calor. ¿Para qué? Para hacer pasar aire de la atmósfera, aire de afuera, ¿sí? Que pase por afuera de los cañitos y por dentro de los cañitos va el vapor. ¿Qué pasa? Fíjense, el vapor está a una temperatura superior a la de saturación que sería este. Por lo tanto, a medida que vaya pasando el vapor por dentro del cañito, va a ir disminuyendo su temperatura hasta llegar a la temperatura de saturación. O sea, supongamos, ingresó a la temperatura mayor, empieza a disminuir hasta que, ponerle por acá, llegó a la temperatura de saturación. Pero como acá está pasando aire, que sería el de la atmósfera, que se sigue llevando calor, por decirlo, este vapor comienza a transformarse en líquido, ¿sí? Y a medida que sale el calor, el fluido se transformó en líquido y llegué a este punto que estoy acá. ¿Sí? O sea que yo, acá a la salida, tengo un líquido a alta presión. ¿Estamos de acuerdo? Un fluido que, como tiene una presión alta, puede estar en forma de líquido. Profe, Sí. ahí en el intercambiador, si el flujo de aire es de la atmósfera y está a 40 grados, ¿lo logra enfriar al vapor? Claro, o sea, ahora te lo digo como idealmente que yo busco la temperatura de 40 grados, ¿sí? Pero la realidad que yo no voy a buscar esta transformación a 40 grados, sino a lo mejor a 70 o 80 grados para que haya una diferencia de temperatura entre el vapor que va por acá y la atmósfera. ¿Tá? Al haber esa diferencia de temperatura, en el intercambiador de calor fluye el calor rápidamente desde el vapor a la atmósfera. ¿Se entiende, Tomás? Sí, ahora entendí. Ahora lo pongo como ideal, así que coloco una sola temperatura. Pero la realidad es que, bueno, el vapor le elevas la temperatura mucho más para que haya esta diferencia de temperatura y se pueda evacuar ese calor. ¿Sí? Fíjense, ahora yo acá tengo un líquido a alta presión, ¿sí?
¿Y qué tenía acá en el contenedor? Un líquido de alta presión. O sea que yo podría directamente venir con este cañito, lo unimos acá y elimino el contenedor. ¿Sí? ¿Está? O sea que el líquido que salió, este intercambiador de calor se llama condensador, porque liberó calor a la atmósfera del vapor y el vapor se transformó en líquido. Líquido a alta presión porque viene después del compresor. Viene por acá, ¿sí? Llega a la válvula esta le desciende la presión, al descender la presión ya no puede estar en forma de líquido a alta temperatura, por lo tanto empieza a absorber calor y se transforma en vapor. El vapor lo toma el compresor, le eleva la presión y al pasar por un condensador o intercambiador de calor, este intercambiador le saca energía a ese vapor, se transforma en líquido nuevamente y así sucesivamente la misma cantidad de fluido está pasando a través del equipo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, ahora les voy a plantear cómo quedó en el diagrama TS y vamos a tomar un recreo y vamos a arrancar con otro tema. TS. Entonces, nosotros habíamos partido que este era el ciclo de Carnot. ¿Sí? Y bueno, vamos a seguir el ciclo de Carnot. Pero, ¿qué pasa? Habíamos dicho que de acá hasta acá teníamos una turbina. Y esa turbina producía muy poquito trabajo, que era prácticamente despreciable, y aparte me fluctuaba la presión de salida. Así que si me fluctuaba la presión de salida, me fluctúa la temperatura de salida, por lo tanto no era aceptable. Así que yo agarro y cambio esa turbina por una válvula que es la que dibujé ¿cómo se llama? En el gráfico de recién. Yo les puse una válvula, pero esa válvula va, supónganse, como ejemplo, una válvula que se llama válvula de tubo capilar. La válvula de tubo capilar es como que viene el cañito con el fluido a alta presión y se afina y entra en una sección muy chiquita y larga. ¿Qué pasa? Esa sección finita, ¿sí?, y larga hace que se produzca una caída de presión. Por lo tanto, acá el fluido sale con una presión más baja. ¿Sí? O sea que esta caída de presión yo la regulo tubo. Mientras más chiquito el diámetro, mayor la caída de presión. Mientras más largo el tubo, mayor la caída de presión. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo haría acá? Cae la presión. Pero ¿qué pasa? Si yo aplico el primer principio a esa válvula, yo me fijo que hace trabajo en este ciclo, en esta transformación. ¿Hay trabajo? ¿Por qué no hay, Gabriel? El trabajo es la integral de la presión, perdón, del volumen diferencial presión. ¿Qué pasa? La presión va disminuyendo, ¿sí? Que me indicaría que sí hay trabajo, pero no hay ningún dispositivo mecánico que vincule el sistema con el medio, por lo tanto no se puede transferir esa energía, por lo tanto el trabajo vale cero. ¿Sí? Está bien lo que decía Gabriel, no hay trabajo. Pero no hay trabajo porque no hay un dispositivo mecánico que intercambie energía entre el sistema y el medio. O sea que debería tener una turbina acá adentro para que sí haya trabajo. ¿Sí?
y tampoco hay tampoco hay una transferencia de calor entre el sistema y el medio. Por lo tanto, también es cero este. Si tenemos que no hay trabajo y no hay calor, quiere decir que la variación de entalpía es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que la entalpía a la entrada y a la salida es cero. ¿Sí? Lo que sí, yo digo, bueno, yo entro en este punto que conozco la entalpía y salgo en este punto que conozco la entalpía, pero no sé qué pasa por el medio, porque es una transformación irreversible, por eso le he puesto con línea de puntos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Esta válvula es súper barata, no necesita mantenimiento, ¿está? Y me reemplaza una turbina que me tenía un montón de problemas, que es cara, ¿sí? Así que bueno, me sale mejor. Y el otro problema que tenía es que yo agarraba a la salida de este evaporador y iba al compresor. Pero ¿qué pasa? Que en el compresor me iba a comprimir una mezcla. Por lo tanto, yo iba a romper el compresor. Así que la solución a eso es hacer que se evapore completamente el fluido, ¿sí? Hasta que llegue al punto de vapor saturado y luego hacer la compresión. ¿Sí? O sea que el ciclo vendría por acá. ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta? Entonces, este área que está acá abajo sería el calor absorbido de la fuente a refrigerar. Cortamos, chicos, en 15 minutos nos conectamos nuevamente.